Buenas noches. Durante todo este tiempo hemos venido hablando sobre cómo pastorear nuestro corazón en estos tiempos que para muchas personas han sido difíciles. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a perseverar en la oración. Lo más poderoso que un cristiano puede hacer es orar. Aún así, ¿con qué frecuencia hacemos que la oración sea nuestro último recurso? Quizá fue esa tendencia humana lo que impulsó al Señor a recordarnos que debemos perseverar al hablar con nuestro Padre Celestial. Y es esa parte importante que debemos tener clara. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, podemos ir a Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio, ese misterio de Cristo, y para manifestarlo como debo hacerlo. Y cuando nosotros miramos estos versículos, Pablo nos está diciendo que debemos perseverar en la oración. Y perseverar significa continuar un rumbo particular a pesar de los obstáculos. Seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando. No se trata de una actividad pasiva. No se trata de pedir una sola vez y cruzarse de brazos para esperar la intervención del Señor. Las palabras buscar y llamar implican acción y esfuerzo para discernir la voluntad de Dios, pero también para avanzar en esa dirección que Él nos marca. Por eso, no abandones la diligencia que muestras cuando estás en necesidad. No podemos ser duales. Cuando necesitamos sacamos tiempo y estamos tomados de la mano del Señor, pero después, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Debemos estar firmes en todo momento y ante toda circunstancia. Hay tanto poder en la oración. Hay tanto poder en perseverar en la oración. Debemos orar en todo tiempo. No podemos desfallecer. La perseverancia es la gran prueba de ser genuinos en el Señor, de ser genuinos en nuestra vida cristiana. Pero también, viendo el mismo versículo, nos dice, velad en tus oraciones. Y eso significa estar mentalmente despiertos. Porque muchas veces tú estás orando, pero estás pensando en tantas cosas. Tú estás orando y estás preocupado por tantas cosas. Cuando estás orando, debes estar concentrado en orar. Jesús le pidió a sus discípulos que oraran, pero los encontró durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿no pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Muchos se sienten tentados en estos días, asustados, preocupados y tantas otras cosas. ¿Y qué te dice el Señor? Orad y velad para que no entréis en tentación. Debemos estar velando mientras que oramos, velando contra una mente deambulante, contra vanas repeticiones, contra expresiones trilladas e insignificantes, contra deseos limitados, contra deseos egoístas, porque a veces no evaluamos nuestra oración. Por eso debemos velar por lo que es bueno, estar alertas, especialmente a la guía de Dios de nuestras oraciones en las Escrituras. Es Dios quien obra en nosotros el querer orar, pero nosotros siempre experimentamos esa habilitación divina como nuestra propia resolución y nuestra propia decisión. Y si seguimos caminando por Colosenses 4:2 nos dice con acción de gracias. Y esto es importante. Tú siempre tienes que tener un corazón agradecido. Tú siempre tienes que ser agradecido en todas las oraciones. Cuán diferente es un corazón agradecido con el Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Nosotros somos
de mentalidad cortoplacista. En el momento nos acordamos y damos gracias, pero mañana nos olvidamos. Pero si tú te acostumbras a tener un corazón agradecido, vas a ver cómo cambia la actitud en todo. Porque si tu corazón está agradecido, tu actitud va a ser diferente. Y fuera de eso, no vas a olvidar muchas cosas cuando vayas caminando. Y si vamos a Colosenses 4:3 nos dice, orad al mismo tiempo también por nosotros para que una puerta sea abierta para la palabra. Y esto lo está hablando en dos sentidos. Es orar para que haya corazones abiertos y receptivos. Y eso lo tienes que hacer porque cuando tú quieres compartir con tu familia la palabra, debe haber corazones abiertos y receptivos. Pero también el otro sentido de la palabra es que todos estén abiertos al evangelio mientras que se comparte. Entonces mire que son dos complementos. El primero es abrir el corazón para recibir la palabra. Y el segundo es abrir el corazón al evangelio mientras que se comparte. Porque mucha gente siente cosquilleo en su oído, pero no siente nada en su corazón. Por eso Hechos 16:14 dice, el Señor abrió el corazón de Lidia para que prestara atención a la palabra. Eso es lo que debe pasar cada día en la familia. Cada que compartimos la palabra del Señor, cada que estamos en oración, cada que estamos unidos en el Señor. Un corazón presto, abierto y atento a la palabra. Pero si seguimos caminando, entonces seguiríamos en Colosenses 4:4 para que lo manifieste como debo hablar. Mire, cada uno debemos orar por lo que vamos a compartir en la palabra. Pero también debemos orar por los que estamos compartiendo la palabra. Porque hoy en día damos gracias a Dios porque muchos lo están compartiendo en casa. Muchos lo están compartiendo a la iglesia. Y muchos otros lo estamos compartiendo a todo el que necesita. Y hoy en día, por las circunstancias que ustedes conocen, se están utilizando mucho las redes sociales. Mire, debemos orar para que sea claro el misterio de Cristo, para que podamos compartir realmente la palabra. Porque en las redes sociales, y lo digo con todo amor, pero también con todo respeto, se comparten tantas cosas en el nombre del Señor que no son del Señor. Y en eso tenemos que ser claros. Dios nos ha llamado a proclamar el Evangelio. Y debemos que proclamar el Evangelio. No es lo que a mí me parece o como yo creo que debe ser. Es como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Muchos amamos el oficio de la predicación. Porque la predicación y el Evangelio está por encima de nosotros. Por eso necesitamos orar todos por todos, en especial por los que estamos compartiendo la palabra, porque la debemos hacer con ese temor y temblor. Porque al primero que tiene que ministrar la palabra es aquel que la está predicando. Si es un mensaje por transmitir, entonces se prende la red social y se dice y se graba y hay tantas cosas. Y muchas veces hay mensajes que lo que menos tienen es del Señor. Y eso es importante. Por eso cuando Pablo habla de que oren por nosotros, debemos orar unos por otros. Porque todos somos proclamadores del Evangelio. Y el Señor nos tiene que decir qué es lo que debemos hablar. Mire, debemos orar para que se predique en el poder del Espíritu Santo. Orar para que hable la verdad del amor. Por eso Pablo dice, oren por mí, porque sin Cristo nada podemos hacer. Y entonces nosotros tenemos que estar tomados del Señor para hablar de su palabra, donde Él es el centro del mensaje. Alguien me decía, pastor, es que cuando usted está hablando, utiliza mucho la palabra. Claro,
Porque yo no puedo venir a hablar de cualquier cosa. Tengo que hablar de la palabra del Señor. Yo tengo que centrarme en la palabra del Señor. Y no hay nada más hermoso que la persona vaya y mire a ver si lo que yo estoy diciendo es cierto. Porque una cosa es la palabra del Señor y otra cosa son los sentimientos que yo tengo. Por eso lo más importante es descubrir la voluntad de Dios. Ese es el verdadero propósito de la perseverancia. Porque es que cuando se habla de perseverar, no es para anular o hacer que el Señor cambie de opinión, que haga las cosas a nuestra manera. No, no, no. Por medio de la firmeza en la oración, aprendemos a enfocarnos en la fidelidad del Señor. Alguien me decía, pastor, pero yo ¿por qué tengo que orar cuando necesito? No, no, no es cuando necesites, es en todo momento. Porque el Padre sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere escuchar tu voz. Él quiere esa comunicación espiritual. Miren, enfoquémonos en buscar la fidelidad con el Señor. Porque hoy en día nos hemos enfocado más en nuestras circunstancias. Y por eso es que muchas veces no muestran señal de cambio. Por eso el Señor dice que debemos orar en todo tiempo, velar en todo tiempo, para no caer en tentación. Es que hay que desarrollar en la oración nuestra confianza y nuestra fe para aprender a depender de Dios. Al comienzo no es fácil y todos hemos pasado por ello. Y si cada uno pudiera contar su testimonio, imagínate cómo sería de hermoso. Porque es que no es fácil que le digan a uno, oiga, dependa del Señor. Y muchas veces a uno le dicen, tranquilo, no se preocupe. Y resulta que la persona no ve nada. Entonces se desespera más. Ahora, mucha gente dice, no, es que a usted le falta fe. No, no, puede tener la fe. Lo que pasa es que en el momento las circunstancias están por encima. Por eso es que hay que perseverar en la oración, porque la oración no es nomás en momentos de necesidad. ¿Cómo es que dice el dicho? El traje no es para un solo aguacero. Dios promete que en su debido momento, ¿en cuál momento? En el del Señor recibimos respuesta y encontraremos lo que buscamos. Es entonces cuando vemos y descubrimos que nuestro Padre Celestial siempre nos da lo que es bueno, aunque no se vea como lo esperamos. Aunque muchas veces no se ajuste al plan que tú tenías. A través de sus respuestas vamos adquiriendo una fe más grande en Él y una mejor comprensión de lo que el Señor considera bueno. Y entonces sabremos cómo orar con más sabiduría, conforme a su voluntad, la próxima vez que tengamos una necesidad. Es un proceso también. Es que la oración debe constituir el centro de la vida cristiana. Pues todo lo que conocemos de Dios nace siempre de una iniciativa de amor, en la que queremos comunicarnos con el Padre, que vive deseoso de amarnos y de estar con nosotros. Por eso acerquémonos a Él. Y la clave para ello es la vida de oración. Solo se logra con tener hábitos, disciplina espiritual basada en escuchar y pasar un rato con Dios. Cuando uno toma ese compromiso hermoso con el Señor, pues entonces mucha gente no entiende, porque parece como si, como dice alguien, usted se levanta al baño y le tienen en la cama. No, no, no es que esté aburrido estar acostado, y muchas veces uno desearía, y hay días donde uno dice, no, yo quisiera más tardecito, pero tiene un compromiso con el Señor. Y entonces ya tiene una disciplina espiritual. Ahora, ¿cómo haces para crear esa disciplina espiritual? Empiece creando el hábito. No es fácil. Es lo más complejo de todo. Sobre todo el comienzo. ¿Cuántas veces has dicho, mañana voy a madrugar a orar? Bueno,
A veces el madrugar a orar es el madrugar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. Mire, a mí me encanta porque muchas veces uno dice, listo, vamos a las 4:30 a orar. Uy, pastor, no se puede por a las 9, es que a las 4:30. Bueno, a las 5. Uy, pastor, a las 8 porque es que a las 5. Mire, es lo más duro. No es fácil. Estás creando un hábito. Y al comienzo va a ser duro y el primer día todavía más duro. Por eso es importante que para crear un hábito tienes que iniciar eliminando la palabra ganas de tu léxico. Porque es que una cosa son las ganas y otra cosa es la decisión. Yo puedo tener ganas de muchas cosas y otra cosa sí me decido. A veces lo que hacemos es esperar que de nosotros brote un deseo ardiente por la oración. Y eso puede ocurrir. Pero te aseguro que no siempre. ¿Y cuántas veces ha sido ese deseo ardiente y te levantas el día siguiente, pero al segundo día ya lo piensas y al tercer día ya no te levantas? Por eso es que toca tomar esa disciplina espiritual. Ahora, si tú vas a Mateo 2:41, Jesús le dice muy claro, el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Nuestro espíritu lo único que anhela es encontrarse con Dios, pero nuestra carne siempre opone obstáculo para ello. Y entonces ahí deberíamos mirar cómo estamos. Y entonces aparece la pereza, porque ella prefiere hacer cosas diferentes a estar orando. Y hay gente que dice, uy, pastor, es que me ha costado. Pero yo amo al Señor. Sí, claro. Pero muchas veces creemos que Él nos va a pedir lo que para nosotros es imposible. Pero precisamente como existen distintas tentaciones, debemos tomar la vida espiritual con mucha seriedad y madurez. Si tú le has propuesto algo al Señor, cúmplele. Ahora, al comienzo puedes poner 1, 2, 3 alarmas en tu celular y va a ser duro porque es que hoy sábado para levantarme a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, yo voy a poner la alarma más o menos a las 7. Y así empezamos nosotros porque es que la carne es débil y el reloj pues es manejable. Por eso tenemos que tener esa seriedad y esa madurez. Porque es un compromiso con el Señor. Y es tú el que te comprometes con el Señor. Yo me he comprometido con el Señor porque el Señor siempre ha velado por mis cosas. Por eso yo vivo preocupado de las cosas del Señor. Y pon la alarma. Y hay gente que pone la alarma para dormir 5 minutos, entonces póngala 5 minutos más. Lo más importante es que no dejes de perseverar, aunque tengas tiempos donde no sientas nada. Conserva la calma, que Dios está al mando. Muchas veces le dicen a uno, pastor, yo oré y no sentí nada, entonces ya el otro día dije, ¿para qué oro? No, sigue adelante. El problema es tuyo, no es del Señor. Pide al Espíritu Santo la gracia de perseverar y haz tu parte de la mejor manera, poner tiempo y voluntad. Si pierdes el hábito, encuéntralo de nuevo, no te rindas. Haz que en tu corazón brote ese deseo de santidad, porque Él te llevará a la meta propuesta. Ahora, no creas que cuando te vas a comprometer van a ser las cosas fáciles, siempre va a haber obstáculos, siempre se va a interponer, siempre va a haber tantas cosas. Por eso hay que ejercer una disciplina. Y después de que tú coges el hábito, ya tú marchas. Es más, el día que no lo haces te hace falta. Una forma de ayudar es empezar a utilizar recursos. Pon videos, pon música, por audios. Todo esto ayuda a nuestro entendimiento. Nos dispone y activa nuestro corazón y nuestra imaginación. Estos recursos hacen espacio en nuestros sentidos, facilitan la concentración, ayudan a abrirle las puertas al Espíritu Santo, nos proporcionan la paz. Hoy en día tenemos tantas formas como excusas hay.
Eso sí también tenemos que decirlo. Pero también ambienta tu lugar. Tenemos que tener un ambiente propicio. Concibe la relación con Dios como una relación de amor. Por eso debes ambientar tu lugar de oración. Eso te dará gran ayuda. Tienes que preparar todos esos detalles, cultivan esa relación de amor. De ti depende. Dios ha puesto en tu corazón deseo, gusto e inclinaciones por ciertas cosas que son para ti bellas y te hablan de Él. Muchas veces necesitamos poner una canción y eso nos va sintonizando, nos va llevando. ¡Qué hermoso! Y cada uno va buscando su modo de perseverar en la oración. Medita en tu corazón. Conocer lo que Dios ha hecho con otros puede llegar a ser asombroso y podría inspirar lo más profundo de nuestros deseos. ¿Cuánta gente dice, ay, yo quiero es como Él, que es que, pues, mire la relación tan bonita que tiene? Eso es con perseverancia. Eso es la constancia que debemos tener en el Señor. Dios siempre le ha hablado a su iglesia, siempre. Y si hoy en día la iglesia es casera, Dios siempre te va a hablar en la casa. La lectura de la Biblia te permitirá darte cuenta que el mismo amor que le manifestó Dios a algunos también te lo puede enseñar a ti. No anheles lo que otros tienen. Haz tu parte para tener lo que a ti te corresponde. Muchos quieren la unción, muchos quieren el canto, muchos quieren... No. Mire, a mí me fascina Marcos Brunet. Me fascina cómo canta, me fascina la letra, a veces cómo predica. Y eso es bueno. Pero eso no quiere decir que yo pueda basar mi relación con Dios. Entonces yo tengo que poner un canto, tengo que cantar como Él, predicar como Él. No. El Señor nos va guiando y nos va llevando. Y hay personas que yo admiro. Y ese es su estilo y es respetable. Es que no olvides que no se trata del que más ame a Dios. Se trata del que más se deje amar por Dios. Y ahí marcamos la diferencia. Es mi tiempo de oración, es mi tiempo de adoración, es mi tiempo de alabanza. Entonces es mi alabanza para el Señor. Y hay hermosos discos cristianos, hay hermosas prédicas. Uno ve unas prédicas hermosas y el predicador tiene su tiempo de adoración con el Señor, pero es el tiempo de Él. Y puede ser una guía para mí, pero yo debo tener el mío. Entonces no anheles lo que tienen otros. Empieza a trabajar por lo tuyo. Y qué hermoso. Porque si la gente entendiera el valor de la oración, orarían por negocio. Todos se ganan oración. ¿Quieres crecer espiritualmente? Empieza a tener su tiempo de oración. Empieza a tener tu devocional. Empieza a tener tu tiempo con Dios. Ahora, seamos sinceros, ¿a ti te cuesta la oración? Si la respuesta es sí, dobla el tiempo de oración. Porque a mí la palabra del Señor me dice que debe ser un deleite. Uno se debe deleitar el tiempo con el Señor, deleitar en la palabra, deleitar en lo que hace, porque es para el Señor. Entonces, qué hermoso que podamos perseverar en la oración. Que no sea en este tiempo ni en los momentos de angustia, donde sacamos el tiempo, donde tenemos el tiempo para el Señor, es en todo tiempo. Si tú creas el hábito, cuando lleguen las dificultades, porque yo no puedo decir que no van a llegar, tu actitud va a ser diferente. Tu caminar va a ser diferente, tu hablar va a ser diferente. Cuando tú andas en el Señor, todo el mundo se da cuenta, porque es que tú ya eres diferente. De pronto tú no lo notes, pero la gente te hace notar. Oiga, ese no era el que renegaba, ese no era el que maldecía, ese no era el que tal cosa, ese no era el que tal otra. Entonces la gente está viendo un cambio en ti.
Tú no tienes que salir a decir. Hay gente que se pone el aviso ahí. Madrugué a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana. No, no, no. No se preocupe. Eso es como el perfume. Usted eche el perfume que todo el mundo va a saber si se echó perfume, y el día que no se eche perfume, todo el mundo le va a decir, uy, hoy no se echó perfume. Bueno. Acuérdate que la oración debe subir como olor fragante. ¿Y qué pasa en el Señor? Igual que con la gente, va a distinguir tu aroma. Y qué hermoso que el aroma que expiramos siempre sea la del Señor. Qué hermoso que la gente diga, tú eres del Señor. Por eso debemos orar, estar de la mano del Señor en todo tiempo, para cuando llegue el tiempo de angustia, no tengamos que ir a buscar a ver qué digo, porque ya estamos acostumbrados a hablar con el Señor. Y llega un momento en que tú lo vas a hacer a todo tiempo y a todo momento. Y vas a salir y vas a hablar con el Señor, y vas a caminar y vas a hablar con el Señor, porque ya es algo innato en ti, hablar con el Señor. Ya te hace falta comunicarte con Él. Entonces ya te vuelves un hombre de oración las 24 horas del día. Y no quiere decir que se la pase orando a todo tiempo, no, no. Sino que en todo momento está con el Señor, caminando con el Señor. Y qué hermoso. Porque eso nos hace crecer espiritualmente. Muchos quieren ser grandes espiritualmente. Tienen que hacer el proceso. En el Señor todo es un proceso. Miren, cuando se planteó la idea del devocional diario, hubo muchos obstáculos fuertes. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque ya llevamos 2 años haciéndolo en el Señor, y ya es un hábito con el Señor. Yo ya se hace sin necesidad de, oiga, ¿lo va a hacer o algo? No, no. Mucha gente dice, uy, hermano, y no puede mandarlo más tardecito. Entonces uno lo primero que hace es comunicarse con el Señor, lo segundo que hace es hacer el devocional, lo tercero que hace es publicarlo, y lo cuarto que hace es mandarlo. Y eso es todo un proceso. Y qué hermoso que es servirle al Señor. Por eso hoy te invito a que evalúes tu corazón si estás perseverando en la oración. Cristo nos lo enseñó. Porque si estamos velando y orando, estaremos apartados de la tentación. Puede ser que llegue la tentación, pero le va a costar el doble de entrar. Y no va a lograr ningún propósito, porque tú andas de la mano del Señor. Que la situación está difícil, que es que están alargando la cuarentena, que es que no sé qué hacer. Ve al Señor. Él te dirá qué hacer. Por eso no es que los pastores seamos canzones o no tenemos otra frase. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar. Porque debemos estar en las manos de quien todo tiene la respuesta. Por más grande que sea tu problema, el Señor siempre está contigo y siempre te va a ayudar. Y es la mejor ayuda que tengamos. Los vecinos, los amigos, la familia, todo el mundo te va a decir. Y qué hermoso escuchar. Pero ponlo todo en las manos del Señor. Y lo verá que la situación va a ser diferente. Sal de tu casa fortalecido. Haz de tu casa un fortín. Que las murallas de tu casa sea el Señor. Qué hermoso. Estamos viendo la intolerancia de la gente. Uno en las noticias se queda aterrado de la intolerancia de la gente. Si estuviéramos en las manos del Señor, ¿cómo seríamos de diferentes?
Y no quiero entrar más al fondo porque sería entrar a analizar cosas que no me corresponden. Pero es que si tú caminas con el Señor, si tú empiezas a perseverar en la oración, tú vas a ver las circunstancias diferentes. Porque ya la circunstancia no va a estar por encima tuyo, tú estás por encima de las circunstancias. Y te lo voy a decir con mucho respeto, la gente espera estar mal para poder estar con el Señor. Qué hermoso que tú estando bien estés con el Señor, para que cuando estés mal sea una relación normal, no de necesidad. Porque a veces uno en la misma angustia no tiene el corazón sintonizado con el Señor. Por eso te invito a que le pongas atención a lo que Pablo nos está enseñando en Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 4. Y es básicamente lo que yo he desarrollado. Perseverar en la oración, velar en la oración, tener un corazón agradecido, orando los unos por los otros, orando para que el Señor cuando abra la puerta, digamos la palabra que es, y sobre todo, manifestar al Señor en todo lo que hacemos. Tómate de la mano del Señor y Él te llevará por caminos que ni siquiera tú conocías. Andar firme en la fe, qué hermoso, porque ya no verás camino de espinas, aunque haya rosas. Ya no verás el desierto, aunque haya sed. Ya no verás la angustia, porque el Señor te dará paz. Es así donde debemos aprender a ver las circunstancias. No ores para que el Señor cambie la circunstancia. Porque a veces lo que necesitamos es la salida a la situación, no que quite las circunstancias. Ahora, muchas veces lo que aprendemos del Señor es en las circunstancias más duras. Aprendemos a confiar en Él, a caminar en Él y a voltearlo a mirar a Él. Es el tiempo para estar con el Señor. Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque sabemos, Señor Padre misericordioso, que Pablo lo estaba escribiendo por experiencia. Pero hoy nos ha puesto ese reto grande de estar perseverando y orando en oración en todo tiempo y en todo lugar. Dándote gracias, Señor Padre misericordioso, porque siempre has cuidado de nosotros, siempre has cuidado de los nuestros. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por todo este tiempo. No solo por los 45 días que llevamos aproximadamente en casa, sino por todo el tiempo que hemos vivido. Porque hasta aquí tú nos has traído, nos has guiado y nos has protegido. Y sabemos que estando de tu mano, seremos de bendición. Papito Dios, bendice las casas, Señor Padre misericordioso, y las familias, Señor, representadas, Padre misericordioso. Porque siempre queremos, Señor, no solo que vayas a nuestra casa, sino que habites en ella. Queremos que tú tengas el ambiente propicio para estar en nuestras casas y en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias, Padre misericordioso. Porque sabemos, Señor, que a pesar de todas las situaciones, tú estás allí, Señor. Tú nos guías y nos bendices y nos guardas. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, un abrazo, el Señor les bendiga. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Que sea el Señor dándonos el querer como el hacer para perseverar en oración. No solo por nosotros, sino por nuestras familias. Porque queremos unas familias llenas de la rica bendición del Señor, llenas de la protección del Espíritu Santo y caminando unidas bajo el Señor y su palabra. Buena noche.